Buenas tardes, somos estudiantes de Administración Pública, cursamos séptimo semestre en el área de Finanzas Públicas. El día de hoy nos encontramos con la doctora Ángela Lozano, quien es la subdirectora administrativa y financiera de la Corporación Ambiental Cormacarena. Entonces, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra corporación. Bueno, esa es una breve reseña de la hoja de vida de la doctora Ángela Lozano. La doctora Ángela Milena Lozano Caicedo ha tenido diversos cargos directivos en el sector público, entre ellos ha sido jefe de oficina de la Gobernación del Meta, directora operativa de tesorería del Instituto de Desarrollo del Meta, jefe de presupuesto del municipio de Villavicencio, trabajó en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue secretaria administrativa de la Gobernación del Meta y actualmente es la subdirectora administrativa y financiera de la Corporación Ambiental Cormacarena. Bueno, a continuación vamos a realizar un estudio de caso del área de finanzas públicas. A continuación se lo voy a leer. Entonces, en el municipio de Llano Hermoso no logró ejecutar en su totalidad la partida presupuestal comprometida para dar cumplimiento con el pago del contrato de la construcción de una carretera en la zona rural. De acuerdo con el contratista, la situación se debe a que por condiciones climáticas se tuvo que detener la obra durante 3 meses de la ejecución física programada. Por consiguiente, se generó el incumplimiento en la entrega oportuna y su consecuente finalización por fuera del tiempo inicialmente convenido, hasta diciembre del 2023. En este caso, los términos de contrato tuvieron que modificarse mediante una prórroga o suspensión, según fuera el caso. Y la fecha de finalización contractual se extendió hasta el 30 de marzo del 2024, cuando la administración cancelara la obligación correspondiente en la vigencia presupuestal originaria para la entrega de la obra, pues completamente ejecutada esta obra. Entonces, de acuerdo a este caso, ¿sí?, que mencionamos anteriormente, queremos realizar la primera pregunta. Doctora, dentro de los elementos del ciclo presupuestal, ¿cuál creerías que se pudieron afectar en este caso? ¿Sí? ¿Cuáles elementos de ese ciclo presupuestal se vieron afectados en este caso? Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿El tuyo? César López. César. Enrique Cáceres. Enrique. Bueno, tengo varias preguntas. Analizar un tema de una situación donde hay una violación de principios o donde estamos viendo que puede haber una causal administrativa más adelante que tiene incidencias jurídicas, porque pues un proceso contractual tiene una póliza que cuando no hay incumplimiento pues tendrás que hacer todo el proceso, pues se necesita realmente tener más información para poder hacer ese análisis de si se violó o no el principio. ¿Por qué? Porque estamos en este momento solo diciendo que necesitó prórroga porque estaba para diciembre, prorrogó al 24 y no se ejecutó a diciembre. O sea, uno de los principios presupuestales es el principio de anualidad. Entonces, los presupuestos se proyectan para ejecutarse dentro de la vigencia. Pero la norma también que permite que si no lo ejecutaron, pero debe existir en el decreto 111 del 96, les dice, debe existir unas justificaciones, caso fortuito, como temas muy específicos. ¿Por qué? Porque toda la etapa contractual lleva unos riesgos, lleva unas pólizas, lleva, sí, todo lo que se genera en la precontractual y en la contractual cuando ya hay contrato, pues todo eso lo tienen que revisar para saber en qué parte se viola el principio, alguno de los principios presupuestales que lo debería terminar. Entonces, aquí dice, ¿se cumplió el ciclo? Es la pregunta, ¿no se cumplió? ¿Cómo me decías que era la pregunta? Sí, ¿en cuáles se pudieron presentar esas fallas? Entonces, ¿en cuáles? Entonces ahí tenemos que ver, fue en la planeación, porque ¿qué está en el ciclo? Pues deben revisar que está la planeación, la presupuestación, la ejecución, está el seguimiento, la evaluación, ¿sí? ¿En cuáles de esas? ¿Qué fue? ¿Será que estos cambios climáticos que tú me dices, si fueran ciertos, entonces ese no le corresponde al de planeación, le corresponde al de ejecución o seguimiento, que es el supervisor? Está identificado eso para poder saber qué parte del ciclo no, porque puede que planeación, que a veces uno se demora en sacar el proceso, el área que le corresponde, estamos hablando de una carretera rural, el área
puede demorarse en sacarlos, lo sacó en junio y esa era una vía que realmente por el kilometraje, su longitud, pues llevaba 8 meses y si lo sacamos en junio y mientras hacemos el proceso contractual, si es una licitación, 45 días, bueno, todo lo que conlleva un proceso de eso, pues ya están fuera de los términos. Entonces aquí sí decimos que es la planeación, pero sí, digamos que fue la Secretaría de Infraestructura de este municipio, tiene que ser, perdón, porque es carreteras, vías, entonces infraestructura los expidió, sacó todo su proceso, lo adelantó, contratación lo sacó, en abril estaba ya contratado, tenía su ejecución y tenía los 8 meses y alcanzaba, 8 y 4 de abril, nos daba para terminar en diciembre, cumplió, pero la supervisión no estuvo al día, no vio, y él dijo, sí, es que allá en esa parte está lloviendo mucho, ¿de verdad están esas evidencias? Entonces ahí es donde empieza a verse cuál, pero aquí necesitamos más datos para saber en qué parte no se cumplió, qué parte del ciclo es la que estamos perdiendo, la que no se hizo adecuadamente y la que nos está llevando a no cumplir el principio de anualidad. Perfecto, perfecto, doctora. Bueno, la siguiente pregunta, mi compañero César. Doctora Ángela Lozano, ¿para usted se violó el principio presupuestal de la anualidad? Y de ser así, ¿cuál sería la argumentación a esta respuesta? Para llegar a la violación del principio presupuestal, también nos hace falta sustento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos primero que ver en qué momento estamos. O sea, ya esto lo vieron en qué momento, pasada la vigencia, ya estamos en 2024 y están revisando este contrato que están diciendo se va a comprar, porque se va a pagar en 2024 y se pudo hacer un documento físico contractual haciendo la prórroga, pero no se hizo el proceso presupuestal de hacer una constitución de reserva, se viola el principio. Si tú no haces el proceso que indica la ley presupuestal que se debe hacer para conservar esos recursos donde le generaron un compromiso a un tercero y yo como entidad debo respetar ese compromiso. Pero la ley también, a pesar que tenemos el principio de anualidad, la ley también nos permite constituir unas reservas y unas cuentas por cobrar al cierre de cada vigencia. Pero ellas tienen que también estar justificadas, tienen que tener unos anexos, tienen que soportar esa situación. Entonces, aquí tendríamos que conocer, existe la resolución de constitución de reservas, entonces cuando tú cierras la vigencia, haces el cruce entre registros presupuestales, que son los compromisos, que en presupuesto se llama el registro presupuestal, y las obligaciones, que serían la orden de pago, porque en obligación puede que todavía no hayas girado, pero haces orden de pago, y en el cierre de año, cuando yo hago obligación, me quedan cuenta por pagar, pero cuando solo me quedo en registro presupuestal sin generar nada de que ya terminaron un pedacito de la obra, pero la giro hasta el 2024 porque le falta documentos y demás, aquí no sería tanto el caso porque aquí sí está específico diciendo que hasta marzo quiere decir que sí tiene mayor ejecución, pero la cuenta por cobrar también puede quedar ahí en una parte. Pero para eso también existen unos actos administrativos de constitución de reserva y de constitución de cuentas por pagar. Si no se cumple ese procedimiento para conservar este compromiso y para poder en la siguiente vigencia pagarle a este contratista con el que la entidad hizo un compromiso, ahí sí violan los principios. ¿Sí? Y esos documentos deben estar ajustados. Un acto administrativo, pues todos deben llevar unas justificaciones, deben llevar la prórroga, todo lo que me hablas que hicieron la prórroga, debe estar todo eso. Si no se hace, por supuesto que sí se viola, porque entonces ya no puedes el siguiente año generar el pago. ¿Y qué sucede? Pues entonces este contratista va a demandar, va a generar, porque él tenía un compromiso, él lo evidencia con su registro presupuestal, no con el contrato nomás, existe un registro presupuestal y con eso pues puede hacer sus reclamaciones para su pago y demás, porque ahí ya es la entidad la que no estuvo atenta al proceso y ahí empieza otra vez en donde fue la afectación. Contratación no lo hizo a tiempo, mi sector infraestructura lo solicitó, hizo las justificaciones, cerró el 31 y no le informaron a financiera, o sí le informaron a financiera y se le traspapeló y no constituyó la reserva.
que además la norma te deja 20 días, ¿no? A 20 de enero tienes tiempo de constituir las reservas, que es cuando haces el cierre de la vigencia y haces esta constitución de reservas y cuentas por pagar, que toda esa información pues lo encuentran en el decreto 111 del 96, cómo es una constitución de una reserva, qué debe tener y la cuenta por pagar. Pero, vuelvo y les reitero, si ustedes van a hacer una evaluación, ¿qué les piden? Si les están diciendo, asesóreme qué hago con esto y demás, pues tienen que tener más elementos para poder identificar esa situación de violación al principio. Doctora Ángela, en este caso, ¿cuáles son las dependencias de la alcaldía involucradas? Aquí comenzamos pensando en que ya tenemos un presupuesto, abrimos una vigencia, tuvimos un presupuesto. Cuando hablamos de carreteras, estamos hablando de inversión, entonces empezamos por planeación. ¿Sí? Porque cuando yo tengo inversión y todas las entidades territoriales deben acogerse al DNP, que tiene una MGA, que es un banco de proyectos, donde la MGA queda ya registrada con un proyecto, entonces todo lo que inversión debe cargarse allí. Entonces, ¿dónde hay demoras? Entonces ahí está planeación, donde comienza. Está el área, la primera sería el área, que sería infraestructura, el área, quien inicia el proceso. Todo proceso en una entidad debe crearse con una necesidad. Entonces, yo que trabajo en infraestructura, entonces yo conozco que las vías de la vereda San Juanito, pues son las que teníamos programadas en nuestro plan de desarrollo, ejecutar, hacer esa obra, pues inicio con esos procesos, voy a planeación, pido el banco de proyectos, con eso ya paso a Hacienda a pedir CDP, luego con eso sigo trabajando mis documentos soportes, que es todo lo que hace la parte precontractual, que lo hace cada sector porque es el conocedor, yo sé cómo voy a exigir esta vía, las características de esta vía, proyecto un presupuesto y demás, con una base que ya tengo desde comienzos de año, cuánto tiene el municipio para construcción de vías. O sea que ahí ya vamos, el área de la necesidad, planeación. Luego esto lo radicamos en contratación para el proceso contractual. Luego de allí también le asignan un supervisor que ahí juega contratación y nuevamente el área, la dependencia que creó la necesidad, porque tienen que estar comunicados todo el tiempo. ¿Sí? Entonces yo no puedo tomar decisiones sola como supervisor, tengo un cambio de esto, voy, consulto a contratación, entonces los dos. Luego viene Hacienda o financiera, que en los municipios casi todos se llaman más, es Hacienda todavía, o financiera, y porque allí es donde se crea el CDP, el RP, entonces después de la minuta contractual está el RP. Todos se involucran porque no sabemos en qué momento fue el tiempo en que gastaron en el proceso, cuánto duró, qué dispendioso fue, qué dificultades hubo y dónde se empieza a ver esa dificultad que les hizo correr ese tiempo de ejecución y salir de la anualidad. Entonces, la parte del supervisor hace parte del área que convoca al proceso. Serían todas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su valiosa colaboración. Ya con esta información pues investigaremos más por nuestra parte y completaríamos pues nuestro trabajo. Muy amable. Con mucho gusto.